En 1931, un minero de carbón galés llamado Harold Weeks murió de la enfermedad del pulmón negro en un dormitorio libre en Coventry porque su familia no podía pagar al especialista. Su hijo Arthur, de 19 años, se sentó a su lado y observó. No pudo detenerlo. No pudo pagarlo. Solo pudo presenciarlo, la impotencia particular de un hijo viendo el cuerpo de su padre fallar por un trabajo que el trabajo nunca compensó. 12 años después. 0347 horas, 7 de mayo de 1943. 12 millas al suroeste de Túnez, Túnez. Un puesto de avanzada de ayuda británico, una tienda, 2 lámparas, una mesa que había sido una puerta antes de que la necesidad la reutilizara. El capitán Arthur Weeks, 31 años, cuerpo médico del Ejército Real, 847 pacientes tratados en 3 años de guerra en el norte de África, está sobre esa mesa con la firmeza de un hombre que ha aprendido a convertir el dolor en precisión. El soldado en la mesa es alemán. 11 soldados británicos esperan en camillas y suelo desnudo detrás de él. Algunos de ellos están observando. Algunos de ellos saben quién está en la mesa. Todos están en silencio. Contra la pared del fondo, 4 prisioneros alemanes están sentados con las manos atadas. Uno de ellos, el cabo Heinrich Berger, 24 años, maestro de escuela de Múnich, tiene un pequeño cuaderno verde abierto sobre su rodilla. Está escribiendo. Arthur no sabe lo que se está escribiendo. No lo sabrá durante 2 años, cuando un oficial de inteligencia británico coloque un documento traducido en su escritorio y pregunte, con la cuidadosa neutralidad de un hombre que ya ha leído la respuesta, ¿es usted esto? En el bolsillo izquierdo del pecho de Arthur, junto a los instrumentos que mantiene cerca, el reloj de bolsillo de su padre. Pierde 2 minutos cada día. Arthur ha estado ajustándolo tanto tiempo que el ajuste es inconsciente, automático, la forma en que compensas algo que ha llevado el tiempo suficiente como para que sea parte del peso que esperas. Dentro de 3 meses, una investigación del ejército británico le hará a Arthur una pregunta al otro lado de una mesa de madera. Su respuesta de 4 palabras se repetirá en la formación de ética médica durante los siguientes 40 años. Heinrich Berger pasará el resto de su vida tratando de explicar lo que presenció en esa luz de lámpara. Su última entrada en el cuaderno, la que el oficial de inteligencia marca en agosto de 1943, la que se estudia en lugar de archivarse, termina con una frase. No puedo explicar esto dentro de ningún marco que me hayan dado. ¿Desde dónde estás viendo? Deja tu país en los comentarios y suscríbete, porque lo que sucedió en ese puesto de ayuda durante los siguientes 4 días se quedará contigo más tiempo que la mayoría de las cosas que has visto este año. El camino hacia esa mesa de operaciones comenzó en un distrito minero de Coventry en el invierno de 1931. Harold Weeks había trabajado en las minas durante 23 años. No era un hombre que se quejara de su cuerpo, los hombres de su generación, en su profesión, consideraban la queja una forma de autocomplacencia que el trabajo no permitía. Así que la tos pasó desapercibida durante 18 meses. La pérdida de peso pasó desapercibida durante 6. Para cuando la gravedad era innegable, los honorarios del especialista estaban más allá de lo que la familia podía reunir. Arthur se sentó junto a su padre durante 11 días en ese dormitorio libre. Tenía 19 años y estaba fallando su primer paciente. Aún no sabía que pasaría el resto de su vida negándose a fallar a otro. Estudió medicina en Birmingham. Se graduó en 1936. Adoptó una práctica en el distrito de clase trabajadora de Coventry en el que había crecido, no porque pagara bien, sino porque conocía a estos pacientes. Conocía su orgullo. Conocía la forma específica en que los hombres trabajadores describen el dolor indirectamente, como si nombrarlo directamente fuera una forma de debilidad. Sabía cómo escuchar lo que no se decía. Se casó con Margaret en 1938. Era enfermera, lo que significaba que entendía las horas y el peso sin necesidad de explicación. Su hijo Thomas nació en abril de 1940. Arthur lo tuvo en brazos durante 3 días. Luego llegaron sus órdenes de reclutamiento y se presentó en el cuerpo médico del Ejército Real y se embarcó hacia el norte de África antes de que Thomas pudiera enfocar los ojos. Mantuvo una fotografía en el bolsillo de su pecho, junto al reloj. Thomas a los 3 días de edad, ojos cerrados, puños apretados, asombrado por la existencia del aire. El norte de África enseñó a Arthur cosas que Birmingham no había enseñado.
El Alamein, de octubre a noviembre de 1942, 13 días de trabajo quirúrgico continuo. 4 horas de sueño en periodos de 72 horas. 340 pacientes tratados en condiciones que se habrían considerado inadecuadas para una clínica veterinaria en tiempos de paz. Operaba con luz de lámpara, con luz de linterna, una vez con la luz de un vehículo en llamas fuera de la tienda porque ambas lámparas habían fallado simultáneamente. No distinguía por nacionalidad. La primera vez que llegó un herido alemán a su puesto, 29 de octubre de 1942, Alamein trató al hombre en secuencia, según la gravedad de la lesión, exactamente como trataba a todos los demás. Nadie objetó. Su ordenanza, el sargento Ife Davis, 38 años, de Swansea, un hombre tranquilo con manos precisas que había sido carnicero antes de la guerra, simplemente preparó el siguiente instrumento sin comentarios. La primera investigación formal llegó 3 meses después. Un oficial superior había observado a Arthur tratando a un soldado alemán antes que a 2 soldados británicos con lesiones menos graves. La investigación citó una posible violación de la priorización del deber de cuidado. Fue desestimada, falta de pruebas de que la secuencia causara daño. Pero las investigaciones dejan marcas incluso cuando se desestiman. La marca fue esta: ciertos oficiales ahora observaban a Arthur Weeks como se observa a un hombre cuyo juicio has cuestionado, esperando que se demuestre que tienes razón o que estás equivocado, y no del todo seguro de qué resultado prefieres. Arthur era consciente de esta observación. Había crecido siendo observado por un sistema que decidió que los pulmones de su padre no valían los honorarios del especialista. Había aprendido a trabajar bajo ese tipo de atención sin ajustar sus manos. Una investigación formal ya se había presentado una vez. La segunda investigación no sería desestimada. Y la pregunta que le harían, 4 palabras de él en respuesta, le seguiría por el resto de su vida. No como una carga. Como una brújula. Heinrich Berger había estado enseñando matemáticas y geografía en un gymnasium de Múnich desde 1938. Era un hombre cuidadoso con el lenguaje, cuidadoso con la evidencia, cuidadoso con la diferencia entre lo que sabía y lo que suponía. Mantenía su registro de observación precisamente porque desconfiaba de la memoria. Los hechos registrados en el momento de la ocurrencia eran más fiables que los hechos recordados más tarde a través de la distorsión de la experiencia. Le habían dicho, en su sesión informativa de la Wehrmacht, cosas específicas sobre el trato británico a los prisioneros alemanes. Maltrato sistemático. Atención médica inadecuada. Negligencia deliberada de los heridos alemanes. Estos no eran rumores casuales, eran oficiales, documentados, repetidos en el entrenamiento. Heinrich los había archivado como hechos verificados, la misma categoría mental que el punto de ebullición del agua y la capital de Francia. Estaba a punto de descubrir que la categoría era errónea. 7 de mayo de 1943. 2100 horas. Una patrulla británica trajo a 5 prisioneros alemanes al puesto de ayuda de Arthur tras un enfrentamiento cerca de una cresta que los mapas llamaban punto 214. 4 de los 5 eran heridos leves, cortes, contusiones, una muñeca rota. El quinto era el Feldwebel Ernst Krause, 32 años, herida abdominal sufrida aproximadamente 4 horas antes, hemorragia interna casi segura. Arthur evaluó a Krause en 40 segundos. Era la peor lesión en el puesto por un margen significativo. La doctrina de triaje estándar, la misma doctrina a la que nominalmente suscribía cada cuerpo médico de cada ejército moderno, no era ambigua: tratar primero la peor lesión. Arthur operó al Feldwebel Krause. El sargento Davis preparó los instrumentos sin comentarios. Su rostro no decía nada. Sus manos estaban firmes. Los 4 prisioneros alemanes fueron colocados contra la pared del fondo bajo custodia. Podían ver la mesa de operaciones desde donde estaban sentados. Heinrich abrió su registro de observación. 7 de mayo, 2310 horas. Médico británico opera a Feldwebel alemán antes de tratar a heridos británicos. Conté 11 soldados británicos esperando. Ninguno protestó audiblemente. No entiendo esto y lo estoy registrando según lo observado. La operación duró 2 horas y 14 minutos. Durante ese tiempo, 2 soldados británicos murieron. No por negligencia. No por la secuencia de Arthur. El soldado Koneshi, 22 años,
tenía una herida en el pecho que habría requerido un equipo quirúrgico y recursos que el puesto no tenía. El cabo Morrison, 29 años, había perdido demasiada sangre antes de llegar, una lesión que había sido sobrevivible 4 horas antes y no era sobrevivible para cuando llegó a la mesa. Arthur sabía esto. Davis lo sabía. El registro médico lo confirmaría. Pero el soldado Dawson, 19 años, sentado en una camilla con una herida de metralla en el muslo que dolía mucho pero no lo mataría, el soldado Dawson no sabía esto. Lo que el soldado Dawson sabía era que había visto a un capitán británico pasar 2 horas con un alemán mientras soldados británicos morían. Cuando Arthur terminó y pasó a su siguiente paciente, Dawson hizo la pregunta directamente. ¿Por qué lo salvó a él primero, señor? Arthur no dejó de moverse. Ya estaba leyendo la siguiente herida. Porque era el peor herido, soldado. Es alemán, señor. También iba a morir en los siguientes 30 minutos sin cirugía. Conesci y Morrison necesitaban más de lo que tenía disponible. Esa es la verdad y lamento que no sea una más simple. Dawson se quedó en silencio un momento. Luego, es por eso que se hizo médico, señor. Para decidir quién vive. Arthur se detuvo. Brevemente. Sus manos habían dejado de moverse, lo cual era inusual. Me hice médico, dijo, porque mi padre murió en un dormitorio libre en Coventry cuando yo tenía 19 años porque no podíamos pagar al especialista. Trabajó 23 años en una mina de carbón. Merecía al especialista. Decidí que en mi práctica, quien necesitara tratamiento lo recibiría y que el criterio para el tratamiento sería la necesidad médica y nada más. Esa decisión se tomó en 1931. No la he revisado. Volvió al trabajo. El soldado Dawson no dijo nada más. Heinrich, contra la pared, había oído el tono sino cada palabra. Escribió, el médico británico habló con el joven soldado durante aproximadamente 90 segundos. El joven soldado no volvió a hablar. No pude oír el contenido. El médico volvió al trabajo. El suministro de morfina se estaba agotando. Davis había contado las dosis esa mañana, suficiente para 7 pacientes a niveles terapéuticos, quizás 12 con dosis reducida. Había 19 pacientes en el puesto. El triaje del manejo del dolor estaba a punto de volverse tan importante como el triaje de la cirugía. Arthur era consciente. Davis era consciente. No lo discutieron, solo tomaron las decisiones a medida que llegaban, caso por caso, herida por herida, la única manera en que cualquiera de eso podía hacerse. El coronel llegó la mañana del 9 de mayo. El coronel Raymond Fitch, 51 años, oficial de carrera, comandante del sector. Un hombre que había administrado operaciones militares británicas desde 1915 y entendía, con el pragmatismo específico de la larga experiencia, que una guerra la libra una institución y las instituciones requieren políticas coherentes. Había leído el archivo de la investigación de Alamein. Llegó al puesto de ayuda, miró la situación y le entregó a Arthur una orden por escrito. La orden era de una página. Su sustancia era esta: las bajas británicas debían recibir tratamiento prioritario independientemente de la gravedad de la lesión. Los prisioneros alemanes debían recibir tratamiento solo después de que todos los heridos británicos hubieran sido evaluados y estabilizados. La orden era legal. Estaba dentro de la autoridad del coronel emitirla. Representaba una posición institucional coherente con una justificación comprensible. Arthur la leyó una vez. La lectura tomó aproximadamente 45 segundos. Dobló el papel con cuidado, de la misma manera que su padre doblaba cualquier cosa que valiera la pena guardar, primero a lo largo, luego a lo ancho, un pliegue de minero para un mundo de minero. Lo colocó en el bolsillo de su pecho junto al reloj de su padre. Volvió a su paciente. No dijo nada. El coronel Fitch miró fijamente su espalda durante un largo momento. Luego salió del puesto sin hablar. Su expresión, el sargento Davis recordaría más tarde, no era de enfado. Era la expresión de un hombre que acaba de comprender que está tratando con algo fuera de las categorías que tiene disponibles. Heinrich, contra la pared, alcanzó su cuaderno. 9 de mayo, mañana, un oficial británico de alto rango le dio al médico un documento. El médico lo leyó y lo colocó en su bolsillo y volvió a tratar a un paciente.
Registré esto porque aún no puedo explicarlo y creo que puede ser importante. La orden del coronel era legal, la desobediencia de Arthur fue silenciosa, y estás a punto de descubrir qué pasó cuando la institución finalmente le hizo rendir cuentas. Pero primero, ¿qué habrías hecho tú con esa orden doblada en tu bolsillo? Dínoslo en los comentarios. 11 de mayo de 1943. 0145 horas. La herida en la pierna de Heinrich Berger había sido limpiada inadecuadamente antes de su captura. 4 días de calor norteafricano habían hecho lo que el calor hace a las heridas. La infección había progresado de local a extendida, otras 12 horas y sería sistémica. Después de eso, ninguna intervención quirúrgica importaría. El transporte que llevaría a los prisioneros a la retaguardia estaba programado para las 0600. Arthur evaluó la pierna a las 0145 horas. Podría haber esperado. El transporte estaba a 4 horas. Heinrich era un prisionero, no un paciente, según los términos de la orden doblada en el bolsillo del pecho de Arthur, ni siquiera era una consideración prioritaria. Arthur podría haber documentado la evaluación, anotado la infección, señalado al personal médico de retaguardia y haberse dirigido a sus pacientes británicos con la conciencia tranquila bajo la autoridad del coronel. Llamó a Davis y comenzó a preparar. ¿Vamos a operar?, preguntó Davis. Vamos a operar. Davis colocó los instrumentos con la misma firmeza que aportaba a todo. No había cuestionado las decisiones de Arthur desde el Alamein. No había estado de acuerdo con todas. Nunca había cuestionado ninguna. La operación requería que Heinrich estuviera consciente. La anestesia disponible era necesaria para un soldado británico con un procedimiento más complejo a la 0400. Arthur le explicó esto a Heinrich en inglés, sabiendo que el inglés de Heinrich era limitado, usando el tono que siempre había usado con los pacientes que no podían entender completamente las palabras. El tono que comunicaba sin lenguaje: sé lo que estoy haciendo y no te lastimaré más de lo necesario y estás a salvo conmigo. Heinrich yacía en la mesa. La luz de la lámpara era la misma luz de la lámpara. La tienda era la misma tienda. Las manos de Arthur se movían con la misma precisión deliberada con la que siempre se movían. Heinrich observó el rostro de Arthur durante todo el tiempo. No sus manos. Su rostro. La concentración. La ausencia de desprecio. El enfoque profesional completo de un hombre para quien el paciente en la mesa es simplemente el paciente en la mesa, no un enemigo, no una categoría, no una consideración política. Solo una persona cuyo cuerpo requiere atención. Con su mano libre, Heinrich alcanzó su registro de observación. Escribió mientras la cirugía estaba ocurriendo. Arthur no se dio cuenta. Estaba trabajando. 11 de mayo, 0200 horas, el médico británico operó mi pierna. Estaba consciente. Me habló durante todo el tiempo en inglés que no podía entender completamente. El tono era idéntico al tono que usa con sus propios soldados. No me miró como a un enemigo. Me miró como a un paciente. He estado tratando de encontrar la palabra para lo que observé durante 4 días. La palabra que he encontrado es consistente. Él es consistente. No sé qué hacer con esta observación. No puedo explicar esto dentro de ningún marco que me hayan dado. 2 de junio de 1943. Un edificio requisado en Túnez. 0900 horas. La investigación formal se convocó al otro lado de una mesa de madera. 3 oficiales en un lado. Arthur en el otro. Su archivo del caso entre ellos. La investigación duró 1 hora y 17 minutos. La mayor parte fue procesal. Documentación revisada. Registros médicos examinados. Secuencia de eventos establecida. Arthur respondió a cada pregunta con la misma calidad de atención que aportaba al triaje, completamente, directamente, sin adornos, sin disculpas. Entonces el oficial presidente, el mayor general Alderton, 56 años, gafas para leer, voz cuidadosa, hizo la pregunta que había estado esperando debajo de todas las demás preguntas desde el principio. Capitán Weeks, ¿considera usted las vidas británicas más valiosas que las vidas alemanas? La habitación estaba muy silenciosa. Arthur metió la mano en el bolsillo de su pecho. Sacó el reloj de su padre. Lo miró, no la hora exactamente, sino la posición de las manecillas, que
que leyó y corrigió automáticamente por 2 minutos, la misma corrección que había hecho 10.000 veces desde 1931 sin pensamiento consciente. Sostuvo el reloj un momento más de lo estrictamente necesario. Luego lo colocó en la mesa entre él y el consejo. Miró hacia arriba. ¿Quién necesite tratamiento? 4 palabras. La sala no respondió inmediatamente. El mayor general Alderton escribió algo en el archivo. Uno de los otros oficiales miró a la pared. El tercero miró a Arthur con la expresión de un hombre que acaba de oír algo para lo que no estaba del todo preparado y aún no está seguro de si debe conmoverse o alarmarse por ello. Esa es su respuesta, dijo Alderton. Esa es mi respuesta, señor. Alderton escribió algo más. Cerró el archivo. Estaremos en correspondencia, capitán. Arthur volvió a colocar el reloj en el bolsillo de su pecho. Se levantó. Fue formalmente despedido. Estaba de vuelta en el puesto de ayuda a las 1100 horas. El sargento Davis levantó la vista cuando Arthur entró. No dijo nada. Le entregó la ficha del siguiente paciente. Arthur la leyó. Comenzó a evaluar. No es una gran victoria, observó Davis en voz baja, después de un momento. No era una competición, Ife, dijo Arthur. Se puso a trabajar. La investigación se estancó 6 semanas después. Los registros médicos eran inequívocos. No existía ningún caso documentado en el que la secuencia de triaje de Arthur hubiera causado una muerte británica prevenible. Las muertes que habían ocurrido durante o después de su tratamiento de heridos alemanes eran muertes que habrían ocurrido independientemente de la secuencia, confirmado por el registro médico, confirmado por el testimonio de Davis, confirmado por la evaluación independiente de un segundo cirujano del RAM traído específicamente para revisar el archivo. La orden en el bolsillo del pecho de Arthur, la directiva escrita del coronel Fitch, fue revisada durante el proceso. Se determinó que estaba en tensión con la doctrina vigente del RAMC, que especificaba la necesidad médica como el criterio principal para el triaje en todas las circunstancias. El coronel fue transferido a un puesto administrativo en el Cairo 3 meses después de que concluyera la investigación. La transferencia se describió en la comunicación oficial como rutinaria. Arthur no fue informado directamente de la transferencia. Se enteró por Davis, que lo había oído de alguien que lo había oído de otro, el telégrafo particular de información militar que se mueve horizontalmente a través de las instituciones en lugar de verticalmente. No dijo nada cuando Davis se lo contó. Solo sintió. Volvió al trabajo. Trató a 847 pacientes más antes de que terminara la guerra. Nunca revisó sus criterios de triaje. Ni una sola vez. No bajo presión, no bajo investigación, no bajo el peso específico y documentado de una institución que había cuestionado su juicio y se encontró incapaz de probar que estaba equivocado. 19 de agosto de 1943. Oficina de Inteligencia Británica, Argel. El capitán Edward Mars, analista de inteligencia, colocó un documento traducido en el escritorio del capitán Arthur Weeks durante una sesión informativa de rutina y preguntó, con la cuidadosa neutralidad de un hombre que ya ha leído la respuesta, ¿es usted esto? Arthur leyó el documento. Era el registro de observación de Heinrich Berger. 3 entradas, marcadas con lápiz rojo. Traducidas del alemán al inglés con la particular monotonía de la traducción oficial que elimina el estilo pero conserva el significado. Arthur leyó las 3 entradas. Luego las leyó de nuevo. Luego dejó el documento en el escritorio y miró sus manos por un momento, las manos que se habían estado moviendo en esa luz de lámpara mientras Heinrich escribía en el cuaderno verde, y dijo, sí. Ese soy yo. El capitán Mars preguntó si Arthur quería una copia de la traducción para sus archivos personales. No, dijo Arthur. No necesito una copia. Yo estuve allí. Regresó al puesto de ayuda. Las 3 entradas. Leílas como Heinrich las escribió. En secuencia. Lentamente. Entrada 1, 7 de mayo, 2310 horas. Médico británico opera a Feldwebel alemán antes de tratar a heridos británicos. Conté 11 soldados británicos esperando. Ninguno protestó audiblemente. No entiendo esto y lo estoy registrando según lo observado. Entrada 2, 9 de mayo, mañana, un oficial británico de alto rango le dio al médico un documento. El médico lo leyó y lo colocó en su bolsillo y volvió a tratar a un paciente.
Registré esto porque aún no puedo explicarlo y creo que puede ser importante. Entrada 3, 11 de mayo, 0200 horas, el médico británico operó mi pierna. Estaba consciente. Me habló durante todo el tiempo en inglés que no podía entender completamente. El tono era idéntico al tono que usa con sus propios soldados. No me miró como a un enemigo. Me miró como a un paciente. He estado tratando de encontrar la palabra para lo que observé durante 4 días. La palabra que he encontrado es consistente. Él es consistente. No sé qué hacer con esta observación. No puedo explicar esto dentro de ningún marco que me hayan dado. Septiembre de 1945. Múnich, Alemania. Heinrich Berger volvió a enseñar matemáticas y geografía en el mismo gymnasium del que se había ido en 1941. Usó libros de texto diferentes. Los antiguos habían sido escritos dentro de un marco que había pasado 4 años revisando desde dentro hacia afuera. Encontrar reemplazos llevó tiempo. Entender con qué reemplazarlos llevó más tiempo. Guardó el registro de observación en el cajón izquierdo de su escritorio en el aula. Durante 7 años, no lo sacó. En 1952, enseñando una unidad sobre lógica y la verificación de hechos, sacó el registro. Leyó las 3 entradas en voz alta a su clase de niños de 12 años. Explicó, con la mayor precisión que pudo, lo que había presenciado en un puesto de avanzada de ayuda británico en Túnez en mayo de 1943. Lo explicó con el cuidado de un hombre que había estado tratando de explicárselo a sí mismo durante 9 años y aún no estaba seguro de haber encontrado las palabras correctas. Cuando terminó, una chica en la segunda fila levantó la mano. Pero Berger dijo, si el médico británico se comportó como usted dice, si era consistente, entonces todo lo que le dijeron sobre los británicos estaba mal. ¿Cómo pudieron haber estado equivocados en todo? Heinrich sostuvo la pregunta por un largo momento. No estaban equivocados en todo, dijo. Pero estaban equivocados en esto. Y cuando un hecho contradice tu marco, el hecho no está equivocado. El marco está equivocado. Debes revisar el marco. La chica asintió. Escribió algo en su propio cuaderno. Heinrich miró el registro de observación en sus manos. Lo cerró. Nunca volvió a leer esas entradas en voz alta. No porque no merecieran ser leídas. Porque una vez fue suficiente para hacer lo que necesitaban hacer. Octubre de 1946. Coventry. Arthur Weeks regresó a su práctica. La práctica estaba como la había dejado. Los mismos pacientes, mayores, algunos de ellos, por pérdida más que por años. El mismo orgullo. Las mismas descripciones oblicuas del dolor de hombres que consideraban nombrarlo directamente una forma de debilidad. La misma necesidad de escuchar lo que no se decía. Margaret había mantenido la práctica en funcionamiento durante la guerra, el lado administrativo, los archivos de pacientes, el mantenimiento del edificio. Lo recibió en la puerta la mañana de octubre en que regresó y lo miró como había aprendido a mirarlo, que era a fondo, como una enfermera evalúa a un paciente. «Estás más delgado», dijo. «Estaba ocupado», dijo él. Thomas, de 6 años, estaba detrás de ella en la puerta. Tenía los ojos de su padre, la cualidad particular de atención que hacía que la gente se sintiera vista en lugar de observada. «¿Eres el médico?», preguntó Thomas. Arthur miró a su hijo. A los 6 años de vida acumulados en su ausencia. A los ojos que eran los suyos propios devolviéndole la mirada desde una cara que aún estaba aprendiendo. «Sí», dijo. «Soy el médico». Thomas Weeks se licenció como cirujano en 1966. Al crecer, no le habían contado casi nada sobre la guerra de su padre. Arthur no era un hombre que hablara de cosas importantes cuando podía trabajar junto a ellas en su lugar. Thomas aprendió lo que su padre había hecho de su madre, del sargento Davis que visitó 2 veces después de la guerra y dijo muy poco pero comunicó todo a través de su presencia, y finalmente del Museo Imperial de la Guerra, que adquirió los registros médicos y la correspondencia de Arthur en 1978. Thomas leyó los registros en la antigua oficina de su padre, en el antiguo escritorio de su padre, con el antiguo reloj de bolsillo de su padre en la mano. El reloj aún perdía 2 minutos cada día. Thomas había estado compensándolo sin darse cuenta, la forma en que compensas algo que ha llevado el tiempo suficiente para que el ajuste se convierta en parte de cómo te mueves por el mundo.
Se convirtió en un cirujano que trataba a quien necesitara tratamiento. Su hija se convirtió en médico. Su hijo, el bisnieto de Arthur, nacido en 1998, entró en su segundo año de la Facultad de Medicina. 4 generaciones. Un dormitorio libre en Coventry, 1931. Una decisión, ¿quién necesite tratamiento? El reloj todavía está en la familia. Todavía pierde 2 minutos cada día. Nadie lo ha reparado. Nadie tiene intención de hacerlo. Si esta historia llegó a algo dentro de ti, compártela con alguien que necesite oírla, suscríbete para más historias no contadas de coraje humano, y comenta que se quedó contigo más tiempo. Fue el dormitorio libre en 1931, las 4 palabras en la investigación, o el maestro de escuela alemán que pasó el resto de su vida tratando de explicar lo que vio. Gracias por mantener vivas estas memorias. ¿Quién necesite tratamiento? 4 palabras. Un médico. Un dormitorio libre. 4 generaciones. No puedo explicar esto dentro de ningún marco que me hayan dado. Cabo Heinrich Berger, maestro de escuela, Múnich escribiendo a la luz de una lámpara, puesto de avanzada de ayuda británico Túnez, mayo de 1943.